Antes de empezar este video, quisiera mandar un fuerte abrazo a la señora Juanita y a su hijo, ya que con su valiosa ayuda y apoyo, este canal volvió a la vida. Gracias por amar y creer en este trabajo tanto como yo. Siempre tendrán un lugar de honor en él. ¿Quién era ese hombre? La historia me la contó una amiga, tal y como se cita a continuación. Yo acababa de llegar de la escuela. Cuando entré a la casa vi a un señor sentado en la sala. Pensé que era una amistad de mi mamá, así que solo saludé y me seguí hasta la cocina. En la cocina me encontré a mi mamá y le pregunté que quién era ese hombre. Ella me dijo, ¿cuál hombre? En la casa solo estamos tú y yo. Así que salimos rápido a ver quién estaba en la sala y ya no encontramos a nadie. ¿La vieron pasar tal y como lo hacía en vida? Cuando mi papá era pequeño, vivía en una casa muy grande con sus padres, hermanos y tía. La casa tenía muchos cuartos, unidos todos por un largo pasillo. El último cuarto era en el que dormía su tía. Ella, todas las noches, caminaba por el pasillo con una vela en la mano, pues no había luz para ir al baño a su recámara. Un día enfermó y falleció. Su cuerpo era velado en la sala de esa misma casa. Estando todos los dolientes ahí velando el cuerpo, al llegar la hora en que ella metódicamente se acostaba, la vieron pasar tal y como hacía en vida. Al ver esto, todos los dolientes se retiraron, quedándose únicamente los familiares. Ya me acostumbré a Juanita. Esta historia me la contó la valiente mujer que trabaja en el sótano, por llamarlo de alguna manera, de la iglesia de San Antonio o la iglesia del Acordeón, ubicada en División del Norte, en contraesquina de Las Carnitas, Michoacán. Cuando entré a trabajar aquí, la que antes ocupaba mi lugar me contó que hacía como un año se había muerto una señora que también trabajaba en este lugar, doña Juanita, que ya estaba muy grande y era la encargada de la limpieza de toda la iglesia. Doña Juanita se llevaba muy bien con todos los padres, no tenía familia. Me dijo que cuando Juanita murió, dijo que nunca se iba a ir de la iglesia. Es por eso que la otra muchacha se fue. Siempre veía a una señora barriendo y cuando ella le hablaba, la señora desaparecía. Yo ya me acostumbré a Juanita, aunque a veces me molesta que me mueva las cosas del lugar. Un día, Juanita estaba barriendo la puerta lateral cuando una pareja llegó a pedirle informes para casarse. Juanita se los dio y atravesó la puerta. Yo nada más alcancé a escuchar los gritos de la mujer y ya no se casaron aquí. Después de que esta mujer nos contó la historia a mi amiga y a mí, nos advirtió que saliéramos con mucho cuidado y sin manchar las escaleras, porque Juanita acababa de barrer. Mi amiga y yo salimos corriendo. También ella vio cómo flotaba. Una vez salimos temprano de la secundaria, mi tío Pepe y yo, pues mi abuelita nos pidió que la acompañáramos al panteón a visitar la tumba de un hermano que había fallecido. Entonces salimos como a las 4 de la tarde de la escuela y nos fuimos al panteón. Entramos por el único lugar por el que sabíamos llegar a la tumba. Y llegamos y la arreglamos, rezamos un poco y mi mamá nos dijo que ya era tarde, que mejor ya nos fuéramos porque si no iban a cerrar. Nos fuimos y cuando llegamos a la entrada nos dimos cuenta que ya la habían cerrado y pues mi mamá se espantó porque no sabía dónde había otra salida. Entonces, de repente, apareció una señora que se ofreció a llevarnos a otra salida que ella conocía. La señora iba platicando con mi mamá y mi tío y yo íbamos detrás de ellas. Ella nos iba platicando las historias de las personas que estaban enterradas en el panteón, de cómo habían muerto. Y entonces, nosotros volteamos a ver a la señora, vimos que iba flotando, pero no dijimos nada porque se iba a asustar mi mamá. Entonces, cuando llegamos a la salida, nos dijo que ya habíamos llegado y cuando volteamos a darle las gracias, la señora ya no estaba. Apenas hace poco, mi mamá dijo que también ella vio cómo flotaba la señora, pero que tampoco nos dijo nada porque nos íbamos a espantar. Cuando me disponía a mirarla, ya no había nadie. Les comparto la historia no con el interés de convencer, sino con el firme propósito de ser escuchado y comprendido. Durante años viví en la colonia Nezahualcóyotl, en la calle de Xayay. La zona tenía fama de ser insegura y violenta. Por lo mismo, las calles se transformaban por las noches en caminos de penumbra deshabitados.
Resultaba absurdo o estúpido pensar que alguien osara salir a las calles después de las 11 de la noche. Yo era uno de esos osados, no por soberbia o ignorancia, más bien por necesidad. Mi trabajo me obligaba a llegar a casa de madrugada. Muchos dicen haberla visto, pocos en realidad la han sufrido. Yo había escuchado historias de una anciana que se aparecía por las noches. Viste prendas de color negro, su pelo es totalmente blanco y su rostro pálido. Muestra una mirada perdida, sobrenatural, decían los desafortunados. Esta longeva mujer se acerca a las personas, las saluda y les pregunta la hora. Una vez que la gente regresa la mirada tras haber visto las manecillas del reloj, la decrépita anciana ya no está ahí, desaparece. Mi morada se encontraba en el cuarto piso de una enorme vecindad. Para llegar hasta mi puerta, identificada con el número 18, debía recorrer un gran pasillo, en el que aún con el improvisado alumbrado se perdía la visibilidad de extremo a extremo debido a la espesa neblina. Una fría noche de abril, regresaba de un pesado día de trabajo y buscaba la llave de mi casa. Me encontraba parado frente a mi puerta, frente al número 18. Ocupado estaba intentando adivinar cuál era la llave correcta, cuando involuntariamente giré la cabeza y vi junto a mí a una vieja mujer que me estremeció de pies a cabeza y me provocó un enorme sobresalto. Permanecí inmóvil, congelado. Me preguntó la hora. Volteé a ver mi reloj y cuando me disponía a mirarla forzadamente a la cara y contestar a su pregunta, ya no había nadie. Era imposible, era increíble, inconcebible. Mientras abría desesperadamente la puerta de mi casa, miraba de lado al enorme corredor, tratando de entender cómo es que la vieja había desaparecido de mi vista. Algunos dicen haberla visto sentada junto a un edificio. Ahí se manifiesta, espera que alguien pase para preguntar la hora. El día de hoy me pregunto si lo que presencié fue solo un sueño, una alucinación o un mal truco de mi imaginación. Si de algo estoy seguro es que hubiera preferido no haberla visto nunca. Cuando al fin volteó, no había nadie. Mi abuelita vive en una vecindad hace ya muchos años y me contó que siempre dejaba la ropa tendida en el patio y hasta que era de noche salía a recogerla. En una ocasión, que ya estaba oscuro, salió a recoger la ropa del tendedero, pero ella estaba volteada viéndose al fondo de la vecindad. De pronto, escuchó unos pasos con zapatos de tacón muy fuertes, por lo que mi abuelita pensó que era alguna vecina que venía, así que no volteó, sino esperó a saludarla para cuando pasara junto a ella. Sin embargo, cada vez se escuchaban más fuertes las pisadas y no pasaba nadie. Además, el pasillo de la entrada de la vecindad hacia el exterior era extenso. El chiste es que mi abuelita seguía recogiendo su ropa y escuchando los pasos, cuando de pronto sintió una ventisca de aire frío detrás de ella, y cuando al fin volteó, no había nadie. Le dijo que esa joven era su tía y que tenía muchos años de haber muerto. Esta historia me la contó mi abuela, que vive en Guanajuato, en un pueblito llamado Santa Cruz de Gamboa. Ella dice que hace ya mucho tiempo se enteró de un suceso que a muchos dejó con la boca abierta y con las puertas bien cerradas. Cuenta que ella tenía como 12 años y que por aquellos tiempos corría el rumor de que había una bruja, que ésta era una joven que salía por las noches y que llamaba la atención por sus hermosos ojos y sus facciones finas. Y sin embargo, nadie se atrevía a hablarle por ningún motivo. Pasó el tiempo y un día un hombre llegó corriendo a la iglesia del pueblo. Llamó al padre y le pidió que por favor saliera a confesar a una joven mujer que estaba a punto de morir. Pero antes de que el padre saliera, el hombre le advirtió que la mujer era la que todos llamaban bruja. No importándole esto al padre, fue con ella. Al llegar a su casa, una vecina le hizo entrar rápidamente y el padre pudo notar que era una casa muy antigua y que en ella se sentía un ambiente de tristeza y melancolía. Al llegar a la recámara, vio a la joven muy demacrada y apenas acabó de confesarla, murió. Al día siguiente, el padre, al buscar su misal, se dio cuenta de que lo había olvidado en la casa de la joven, así que en la tarde decidió pasar por él. Al tocar la puerta salió el dueño de la casa, un anciano que dijo llamarse don Melquiades. El padre le preguntó que si de casualidad no había encontrado su misal
pues lo había olvidado la noche pasada al confesar aquella alma necesitada. Don Melquiades, muy asombrado, le dijo al padre que a qué se refería, pues ahí solo vivía él desde hacía mucho tiempo. El padre incrédulo le pidió que si lo dejaba pasar para cerciorarse. Don Melquiades accedió. El siervo de Dios se sorprendió al ver que efectivamente era la casa en la que había estado hacía una noche, pero que el mobiliario era diferente, y por más que buscó, no halló su misal. Pero al pasar por una habitación, miró un cuadro antiguo colgado en una pared, con el retrato de aquella muchacha de ojos tristes, a la que había confesado la noche anterior. Inmediatamente le preguntó a don Melquiades que si él era algo de la joven. Melquiades le dijo que esa joven era su tía y que tenía muchos años de haber muerto, debido a que salía todas las noches a buscar a su novio que había desaparecido misteriosamente y que por esa razón había muerto de pulmonía, tan repentinamente que no había habido tiempo de confesarse. Esta es la historia que me contó mi abuela Pera, y algunos todavía dicen que por las noches se ve caminar a una hermosa joven buscando a alguien. Espero que las historias de esta noche fueran de tu agrado. Recuerda que al suscribirte ayudas a que este canal crezca. No olvides dejar tu like y contarme qué te parecieron. Esto fue Canal Pandora y te deseo que pases dulces sueños.